cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Vamos a dar inicio con este corto video. Voy a explicar una de las fases de la realización de tablas de retención documental. Para ello he realizado algunas diapositivas para que puedan ilustrar un poco mejor lo que voy a decir. Bueno, primero que todos tenemos el marco normativo que regula el tema de TRD. Como bien lo saben, bueno, el acuerdo 004 del 2019 de la AGN, como entidad rectora de la actividad archivística en Colombia, establece todos los lineamientos para la elaboración, evaluación, convalidación e implementación de las tablas de retención y su respectiva inscripción en el registro único de series y subseries documentales de la AGN si se las convalidan. También tenemos el mini manual 04, tablas de retención documental y transferencias documentales, expedido también por el AGN. El objetivo de este manual pues sirve como apoyo para dar unas instrucciones generales en cuanto a la elaboración de tablas de retención también. Este salió primero, es más antiguo este manual, y posteriormente la norma más reciente pues es el acuerdo 004 del 2019. Sin embargo, ambos tienen unas pautas muy importantes que debemos tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el artículo 4 del acuerdo 004? Dice: procedimiento para la elaboración de tablas de retención documental. Las tablas de retención deben elaborarse teniendo en cuenta las siguientes etapas. Primera etapa. Este video solamente vamos a enfocarnos en la primera etapa. Nombre de la etapa: compilación de la información institucional. Voy a leer acá. Consiste en recopilar fuentes que permitan identificar la estructura orgánico-funcional vigente de la entidad. Vamos a parar ahí. Hay unas palabras que tengo subrayadas porque me parecen muy importantes y aquí es los puntos claves que hay que tener en cuenta. Entonces, recopilar fuentes informativas, se refiere a eso. Todo lo que esté documentado que permita identificar la estructura orgánico-funcional vigente de la entidad. Entonces aquí ya nos da una primera pauta. Tenemos que tener el acto administrativo de la estructura orgánico-funcional vigente, no las actualizaciones, sino la que está en estos momentos vigente, a la cual se le van a elaborar tablas de retención documental. Es decir, el número, cuando subrayo el número, denominación y jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que ese acto administrativo nos tiene que decir cuántas dependencias conforman la organización en su estructura orgánica, por eso dice el número, o también hace referencia a la codificación de cada una de ellas, pero ya lo voy a explicar más adelante. La denominación es los nombres tienen que estar claros de las dependencias. Hay organigramas que tienen en su estructura orgánico-funcional cargos, y pues la verdad, desde mi punto de vista no es correcto incluir cargos. Eso ya va, digamos que los cargos hacen parte de las dependencias, pero la estructura orgánico-funcional son las dependencias. Entonces, cuando hablamos de denominación, es el nombre de las dependencias. A las dependencias se le hace tabla de retención documental, más no a los cargos. Y jerarquía: obviamente toda estructura orgánica tiene una jerarquía, el nivel directivo, las áreas, los grupos de trabajo. Entonces hay varios niveles dependiendo del tipo de empresa. Listo, entonces tenemos esos aspectos de las unidades administrativas u oficinas productoras de información que la conforman, así como las funciones que formalmente tienen asignadas. Entonces también en esa compilación debemos tratar de buscar toda la documentación que haga referencia a asignación de funciones por dependencia, ya que de esas funciones van a salir los documentos, la producción documental. Esto lo nombra en el último párrafo. Dice: de igual forma, esta etapa contempla la recolección de datos tendientes a determinar cuáles documentos producen las unidades administrativas en cumplimiento de sus funciones. Es lo mismo. Entonces sabemos que debemos tener por lo menos documentada la estructura orgánica y el manual de funciones. ¿Listo? Aquí vamos a ir un poquito más a fondo. Entonces, lo que les decía, recopilar fuentes informativas que permitan identificar la estructura orgánico-funcional. Entonces eso puede estar dependiendo de la entidad, de las características. Hay entidades públicas, privadas, y dependiendo de eso también los actos administrativos donde sacan el manual de funciones, bueno, la estructura orgánica. Lo pueden hacer por ley, por un decreto, mediante un acuerdo, entre resoluciones, circulares. Bueno, eso ya depende, pero
Entre eso debemos buscar en qué documento está establecido ese acto administrativo. Y pues teniendo en cuenta, bueno, esta pirámide yo la agregué acá, es la pirámide de Kelsen, si no estoy mal. Establece como los niveles jerárquicos de las normas. Hay unas de superior jerarquía, o sea que no tenemos en la cabeza la constitución política, las leyes, los decretos, resoluciones y ahí para abajo, como en orden de, digamos, de importancia. Tenemos también identificar el número, denominación y jerarquía. Bueno, acá quería ejemplificar que cuando uno tiene una estructura orgánica, acá hay un pequeño ejemplo sencillo. Es una estructura orgánica de 3 niveles. Tenemos la gerencia general como el nivel directivo. Estas subgerencias o áreas de trabajo las podemos llamar un nivel asesor. Y finalmente, si se desprenden de esas subgerencias unas oficinas que son quienes ejecutan otras funciones, vamos a llamarlo el nivel operativo. Es simplemente un ejemplo. Hay estructuras orgánicas que tienen simplemente 2 niveles o hay más de 3 niveles, y dependiendo de ello pues también se asigna una codificación. Digamos que la codificación en este caso se utilizan 3 dígitos para ejemplificar que existen 3 niveles en la organización. En este caso hay 7 dependencias, incluyendo esta oficina asesora, lo que quiere decir que pues ahí ya uno muestra más o menos cuántas tablas de retención va a realizar. Obviamente si esas dependencias producen información, de lo contrario no se le realiza tabla de retención. Entonces pues aquí podemos identificar la jerarquía de la organización, la denominación, pues muy importante que la estructura orgánica diga los nombres de las dependencias claro, y vuelvo y repito, de las dependencias más no de los cargos. ¿Listo? Aquí venimos con este otro punto. Dice recolección de datos tendientes a determinar cuáles documentos producen. Entonces en esa recopilación debemos, mediante el manual de funciones, hay 2 tipos de manuales de funciones o 2 posibilidades que pueden pasar. Funciones específicas de los cargos o funciones de las dependencias. Hay empresas que en una sola resolución o en un solo acto administrativo, por así decirlo, incluyen ambos. Entonces nombran las funciones de la dependencia y de esa dependencia se desprenden unos cargos y también desglosan por cada cargo cuáles son las funciones del cargo. Entonces pueden haber esos 2 ejemplos, pero lo que quiero hacer énfasis acá es que las funciones, sean de cargos o dependencias, de esas funciones se ejecutan unos procedimientos que también deben estar documentados en un mapa de procesos, en unos flujogramas de procedimiento, y esos procedimientos tienen actividades para realizarse. Acá vemos un ejemplo de un flujograma de procedimiento. De las actividades se generan unos documentos que ahí es a donde queremos ir. Queremos verificar qué está documentado y qué nos soporta la producción documental de una dependencia. De esos documentos se derivan las series y subseries documentales. Aquí lo más sencillo es tratar de graficar esas funciones. Ya ahora les voy a mostrar cómo lo haría yo. Graficar esas funciones por dependencia y tratar de determinar al frente de cada función qué produce esa dependencia derivada de esa función. Y así, hablándolo a nivel documental, ¿no? Y así podemos nosotros dar como pues fácilmente qué documentos se producen de cada función. Eso lo podemos sacar en un Excel. Otra cosa, aquí ya cambiamos de norma. Todo esto que les acabo de decir es del acuerdo 004, pero también recordemos que el mini manual 04 de AGN nos dice en la página 29 algunos pasos metodológicos para la elaboración y aplicación de tablas. Nos dice también que hay una primera etapa, sino que acá, a diferencia del acuerdo, el mini manual nos dice que se llama investigación preliminar sobre la institución, pero en dado caso es lo mismo, una compilación de información institucional o una investigación preliminar de la institución, es algo muy parecido. En el mini manual nos da 2 actividades. La primera de ellas, vuelve y lo nombra, compilación de información institucional, lo mismo que les acabé de decir. Hay que recopilar todo lo que tenga que ver con la producción documental de la empresa. Y en este mini manual, a diferencia del acuerdo, el mini manual sí nos exige que además de ello debemos hacer una entrevista con los productores documentales de la institución. Para ello, en el anexo 9 del mismo mini manual nos entrega un
formato de encuesta de estudio de unidad documental. Esta encuesta se aplica a los productores de información de cada dependencia y se debe repetir por cada subserie documental que exista dentro de la organización. Esta encuesta nos ayuda a identificar qué unidades documentales produce la oficina, nos ayuda a analizar, digamos, de qué función se deriva esa producción documental, nos ayuda a identificar, digamos, las cantidades de información, cuáles son los tipos documentales, qué sistema de ordenación se aplica, varios aspectos que nos dan un poco más de luz para saber, digamos, si le asignamos sí o una serie o una subserie documental a una dependencia. Esa información la tenemos que tabular en estos formatos de encuesta y posteriormente la vamos a utilizar para construir el listado maestro de series y subseries documentales. Esto lo encuentran, recuerden, en el mini manual 04, aquí están en los anexos 9 y 9.1. ¿Listo? Entonces, como resultado de todo lo que les acabo de decir de esta primera etapa, vamos a tener pues unos entregables. Entonces ya sabemos que tenemos que recopilar la información institucional. En tanto el acuerdo 004 como el mini manual nos exige esa compilación. Entonces acá tengo las dos actividades, es lo mismo. Es una sola compilación de información. Todo lo podemos hacer, bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera es hacer un normograma, que acá tengo un ejemplo. Un normograma simplemente es una base de datos donde uno anota las leyes, los acuerdos, las resoluciones, todo el marco normativo. Al frente vamos a colocar el objeto de cada ley, o sea, el tema, el artículo específico que le aplica al tema de tablas de retención o lo que estemos tomando nosotros específicamente de la norma y pues si está vigente o no. Digamos que esto es un trabajo un poco más detallado, requiere mucho más de tiempo porque, un ejemplo, si en una empresa salen, no sé, o sea, sale un archivo súper grande de normas, decretos, leyes, acuerdos y que todo aplica para la organización, aún así también tendríamos que entrar a mirar cada artículo y empezar a sacar. Obviamente eso lo vamos a hacer más adelante, pero pues esto ya es opcional. No, la norma no menciona que debemos hacer o construir un normograma, pero sí lo he visto entidades que lo hacen en esta etapa de compilación. La otra opción es crear un archivo digital, unas carpetas, igualmente teniendo en cuenta, como les digo, la jerarquía normativa. Vamos a crear una carpeta empezando por la constitución política, las leyes, los decretos, los acuerdos, las resoluciones, ahí para abajo. O sea, eso sería norma externa y normativa interna de la organización, y en esas carpetas vamos a empezar a colocar los PDFs de toda la información que recopilemos. Ahora ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, aquí finaliza la presentación, es algo muy sencillo, pero simplemente esta primera etapa es precisamente eso, netamente realizar compilación informativa. Entonces, aquí les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de la carpeta que uno puede construir, compilación de la información institucional, y aquí, como pueden ver, vamos a crear subcarpetas: constitución política, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares. Esto ya depende, o sea, hasta este punto, digamos que hasta los acuerdos son más que todo normatividad externa, que sea aplicable a la institución donde pretendemos elaborar las tablas de retención. Eso ya puede variar dependiendo del tipo de organización. Y aquí para arriba, resoluciones, aquí para abajo, perdón, resoluciones, circulares, normas técnicas, y aplican si tienen reglamentos, manuales, políticas, los procesos, inclusive los formatos u otros documentos. Aquí o sea, prácticamente lo que hacemos es, como pueden ver, están los PDFs de todo lo que es aplicable a la organización. Entonces esa investigación pues ya corresponde realizarla al equipo interdisciplinario o quien esté al frente de la realización de las tablas. Todo lo que tenga que ver con la organización lo vamos a compilar en esta carpeta digital, con el fin de poderlo utilizar más adelante y poder definir la producción documental y sustentarla basado en procesos, procedimientos, leyes, acuerdos, todo lo que está normativo. Entonces ese es el trabajo que hay que realizar. Y en cuanto a las encuestas, pues ya saben que tenemos un formato estandarizado por el AGN. Es lo mismo. Un ejemplo, vamos a crear una carpeta
por cada dependencia de la organización. Digamos que en este caso son 7 dependencias, un ejemplo sencillo. Vamos a entrar a la gerencia general. Resulta que la gerencia general tiene esta producción documental. Vamos a mirar aquí rápidamente. Tiene actas de reunión, actas de revisión por la dirección, acuerdos, caracterizaciones de procesos, circulares, cierta producción documental. Por cada tipo de documento existente, es decir, por cada unidad documental, sea simple o compleja, vamos a realizar una encuesta. Pero pues eso ya depende si, digamos, en una dependencia pueden trabajar 5 o 6 funcionarios. Depende lo que ellos hagan en sus funciones, pues obviamente también vamos a poder obtener cierta información de ellos. La idea es que tratemos de encuestar lo más completo posible. Entonces aquí vamos a mirar un ejemplo, actas de reunión, rápidamente, para demostrarles cómo se diligencia más o menos el formato de encuesta. Ese formato tiene 2 partes. La parte 1 es la identificación de la oficina, es decir, la información general de la oficina, y la parte 2, como aquí se repite varias veces, es la encuesta pero ya específica por cada expediente. Por eso, digamos, la parte 1 solo dice oficina, gerencia general, y esta parte 1 va a tener únicamente, digamos, las funciones que produce la dependencia, va a tener la fecha de asignación de funciones, el acto administrativo y las unidades documentales que tramita, que son los expedientes. Entonces, en este caso, un ejemplo, actas, acuerdos, circulares, manuales, y por cada una de las que coloquemos acá debemos desarrollar posteriormente las partes 2 de la encuesta, que es donde debemos hacer una por una. Entonces ya en la parte 2, digamos, para actas solo vamos a hacer una encuesta específica para eso, y así sucesivamente con las demás. En este caso serían 27 subseries que están nombradas acá en la parte 1, por lo que aquí tenemos 27 como encuestas, por así decirlo. Entonces esa parte 1 es muy sencilla, simplemente pide eso, pregunta si realizan selección y descarte documental, que es el tema de depurar la información antes de organizar el archivo, sacar duplicidades. También preguntan qué sistema de ordenación realizan en los archivos, si es cronológico, temático. Bueno, eso ya depende del tipo de documentos. Y pregunta el volumen documental que se produce anualmente en promedio, aquí expresado en metros lineales. Un metro lineal es toda la información que quepa dentro de un metro. Los documentos se apilan de canto o filo, bueno, eso es como, haz de cuenta, vertical, y se van recopilando, y en lo que quepa en un metro lineal. Por lo general, digamos, se utilizan cajas tipo X200, que son las comunes para documentos de archivo. Si digamos que las llenamos de 200 folios cada carpeta, aproximadamente nos caben unas 7 carpetas por caja, y digamos que en metros lineales expresados eso son más o menos unas 4 cajas. 4 cajas de archivo horizontal, o casi 5, es un metro lineal, para que tengan como más o menos la cuenta. En este caso decimos que se hace de 1 a 2 metros lineales, pero eso ya depende de la producción documental de cada dependencia. Un ejemplo, acá tenemos, digamos, el de la parte 2 de actas de reunión. Entonces, ¿qué nos pregunta la encuesta? Nos pregunta nombre de la unidad documental, es decir, del expediente, en este caso actas de reunión. Función de la oficina que la genera o tramita. Aquí vamos a listar, según lo que tenemos en la compilación, cuáles son las funciones que hacen que se produzca esta subserie documental. Caracteres externos, bueno, aquí nos pregunta el soporte de la información, si esas actas se producen en papel, en cinta magnética, en microfilm. Aquí vamos a llenar X en papel. El formato, si es expediente, es cuando lo conforma más de un documento, si está en un libro, o si es un documento simple, cuando es un documento con un tipo documental simple, es decir, de formato único y homogéneo, es decir, que siempre es el mismo. Cuando uno hace actas, el formato de acta siempre es el mismo, o digamos las resoluciones, son documentos simples. Cuando son expedientes es cuando los conforman más de un documento, por ejemplo un contrato que tiene diferentes tipos de documentos pero es el mismo contrato. Listo, nos da la opción de decir si es otro y explicar cuál. Nuevamente nos pregunta el sistema de ordenación empleado para organizar el archivo, en qué estado de conservación está, bueno, regular, malo.
Hay diferentes preguntas, pero la idea es que pues tratemos de llenarlo lo más completo posible. Quienes tramitan o consultan la unidad documental, entonces las oficinas que participan en el trámite, la consulta, por qué lo consultan, si ha sido objeto de transferencia a otros archivos. Finalmente pues tenemos la información de quien encuesta, del jefe de archivo y el funcionario que realiza la encuesta. Eso es básicamente lo que debemos hacer en esas encuestas. Listo, eso es algo muy sencillo, simplemente es adoptar el formato que tiene AGN. Lo podemos utilizar tal cual como ellos lo dan, o lo pueden estandarizar y crear como su propia versión en la empresa donde trabajen para más comodidad, ya que digamos que el que da AGN simplemente es en PDF, entonces no deja tabular muy bien la información. Es eso básicamente, pues digamos que en esta primera etapa se realiza esa compilación, se realizan las encuestas, y ya posterior en la segunda etapa, que voy a desarrollarla en un próximo video, ya vamos a ver cómo utilizamos toda esta información para poder determinar las series y subseries documentales y otras tareas que hay que realizar en las tablas de retención. Ahí los dejo con esta información, espero les sirva y nos vemos en un próximo video. We are heroes tonight. We will fly.